Hola, espero que todos estén bien. Este tutorial en video es para prepararse para el examen de aplicaciones a la geometría. Comencemos de inmediato. Dice así este ejercicio. Un ingeniero debe construir un canal entre los puntos A y C de dos ríos. Para simplificar, el ingeniero ha hecho un bosquejo de la situación, representado ambos ríos con líneas rectas. Además, anotó las longitudes que ha medido como se muestra en la figura siguiente. ¿Cuál será la longitud del canal que va a construir? Entonces, comprendamos un poquito el problema. Lo que quieren en este desafío es que nosotros determinemos cuál es la distancia que hay de aquí a acá. Eso es lo que quieren que determinemos. Ahora, si se dan cuenta, esos vértices A, B y C están formando un triángulo. Y alguno de ustedes me podría decir, profesor, pero usemos el teorema de Pitágoras porque ese es un triángulo y podríamos, ese lado, es seguramente el más largo, y lo podríamos calcular con la hipotenusa. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cómo podríamos estar seguros que es un triángulo rectángulo? Bueno, es que este ángulo de acá debiera ser de 90 grados, pero no tenemos forma de saberlo con la información que está acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer como estrategia es veamos si este triángulo es un triángulo rectángulo, porque si es un triángulo rectángulo, podemos calcular fácilmente estos valores usando el teorema de Pitágoras. Pero primero partamos con eso. Entonces, ¿qué teorema me ayuda cuando tengo esta información? Bueno, como no tengo seguridad de usar el teorema de Pitágoras, recuerden que en aplicación de la geometría hemos visto los teoremas del seno y del coseno, que están acá. Teorema del seno y teorema del coseno. Entonces, veamos primero, ya que tengo claro que voy a usar uno de los dos teoremas para resolver mi consulta de si eso es un triángulo de 90 grados, veamos la información que me da el problema. Entonces, vamos a colocar aquí datos que nos da el problema, y voy a colocar por un lado los lados del triángulo, la información que tenemos sobre los lados y la información que tenemos sobre sus ángulos. Voy a volver ahora al dibujo. Si se dan cuenta, no está definido cuál es el lado A, B y C. Por lo tanto, si no está definido, nosotros los vamos a definir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que este lado X va a ser el lado C. Ese sería el lado C. Y si es el lado C, este sería el ángulo gamma. Por otra parte, vamos a decir que este es el lado A de 8,56 metros, por lo tanto este sería el ángulo alfa. Y vamos a decir que este es el lado B. Esto de acá va a ser el lado B, por lo tanto este sería su ángulo beta. Entonces, la información que nos da el problema nos da información del lado A, del lado B, y nos da información del ángulo beta. Esa es toda la información que nos da el enunciado. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es un esquema acá abajito. Entonces, el esquema sería el siguiente. Vamos a hacer el triángulo y tenemos aquí que dijimos que beta vale 18 grados. Aquí estaría gamma, aquí estaría alfa, este es el lado C, este es el lado B, este es el lado A, y sabemos que el lado A mide 8,56 metros, el lado B mide 2,78 metros, y el lado C es lo que debemos averiguar para resolver este problema. Entonces, colocamos la información de los lados A, B y C, y el lado A mide 8,56, el lado B mide 2,78 y el lado C no lo sabemos. Ahora, por el lado de los ángulos, no sabemos cuánto vale alfa, beta vale 18 grados y gamma tampoco sabemos cuánto vale. Entonces, queremos saber
Primero, si gamma es un ángulo de 90 grados, porque si gamma es un ángulo, este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados, estaríamos con un triángulo rectángulo, y el lado C lo podríamos calcular con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema del seno es el siguiente. El lado A es a seno de alfa, como el lado B es a seno de beta, como el lado C es a seno de gamma. Vamos viendo qué información tengo. Tengo el lado A, lo tengo. Tengo alfa, no lo tengo. Tengo el lado B, lo tengo. Tengo el ángulo beta, lo tengo. Por último, tengo el lado C, no lo tengo. Y tengo el lado ángulo gamma, tampoco lo tengo. Por lo tanto, voy a usar esta parte del teorema del seno y como voy a resolver esta parte, voy a saber cuánto vale, en este caso, el ángulo alfa. Ok, profesor, usted me dice, quiero saber cuánto vale el ángulo gamma. Tranquilidad, recuerden que los ángulos interiores de todo triángulo suman 180. Por lo tanto, si sé cuánto vale beta y cuánto vale alfa, va a ser fácil después saber cuánto vale gamma, y si gamma es 90. Vamos a la hora, manos a la obra ahora, disculpen. Entonces, hago el reemplazo. El lado A es 8,56. Fraccionado por seno de alfa, y alfa no sé cuánto vale, así que lo dejo así nomás. Por otra parte, B vale 2,78 y el ángulo beta vale 18, por lo tanto sería seno de 18 grados. Esto es una regla de 3, se resuelve multiplicando cruzado. Y me queda 8,56 multiplicado por el seno de 18 grados es igual a 2,78 multiplicado por el seno del ángulo alfa. Resuelvo el lado izquierdo de la igualdad, lo ingreso de una a la calculadora y me da 2,65, pero eso aproximado a 2 decimales. ¿Ya? Ojo, si yo empiezo a aproximar, el resultado final puede que me varíe un poquito respecto al solucionario, ¿ya? Pero lo estoy haciendo así a propósito por si alguien se pierde en un paso. Ahora, aquellos que quieren hacerlo todo de una sola vez, van a llegar a un resultado más exacto o que usen todas las cifras decimales. Yo lo estoy haciendo así a propósito por si alguien no entiende algún paso de cómo llegar a un resultado. Por lo tanto, mi resultado final puede que varíe un poco de lo que sale en el solucionario. Entonces, 8,56 multiplicado por seno de 18, se ingresa hacia la calculadora, me da 2,65. Al lado derecho de la igualdad me queda lo mismo, 2,78 multiplicado por seno de alfa, y lo dejo ahí nomás porque no sé cuánto es el ángulo alfa. ¿Qué hago a continuación? Bueno, el número que está multiplicando seno de alfa pasa dividiendo, entonces me queda 2,65 dividido por 2,78 es igual al seno del ángulo alfa. Y hago la división y me queda que 2,65 dividido en 2,78 me da aproximadamente 0,95. Ahora, como despejo el ángulo, recuerden, si quiero sacar ángulos, tengo que aplicar la función inversa, es decir, seno a la menos 1. Por lo tanto, me va a quedar que seno a la menos 1 de 0,95 es igual a alfa, y eso a mí me da 71,8 grados aproximadamente. Quiere decir que el ángulo alfa mide 71,8. Bien, entonces ya sabemos que alfa en realidad mide 71,8 grados. Ya sabemos que beta vale 18. Ahora podemos saber cuánto vale gamma. Entonces recuerden que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo suma 180. Entonces, alfa me dio 71,8 grados. Beta es 18 y gamma no sé cuánto es. Sumo 71,8 más 18 y eso me da 89,8. O sea, ya me puedo quedar con la tranquilidad que es un triángulo rectángulo, porque ¿cuánto le falta 89,8 para llegar a 180? Prácticamente 90. O sea, si esto pasa restando, ¿me entenderán?
gamma sería 180 menos 89,8, es decir, gamma es un ángulo de 90 grados aproximadamente. Y si gamma es un ángulo de 90 grados, significa que este ejercicio es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, puedo sacar la medida de su hipotenusa usando el teorema de Pitágoras. Pero lo bueno es que ahora ya tenemos la confirmación, estamos seguros de que es así. Entonces, volvamos al esquema que teníamos. Entonces, sabemos que este lado mide 8,56, este lado mide 2,78 y sabemos que esto es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el lado opuesto al ángulo 90 grados es la hipotenusa, que también siempre es el lado más largo del triángulo. Entonces, con el teorema de Pitágoras voy a saber cuánto es esa medida. Entonces, recordemos, el teorema de Pitágoras es el siguiente. El teorema de Pitágoras dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado, que yo abrevié como HIP, es igual a la medida de un cateto al cuadrado más la medida de otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Da lo mismo el orden. Lo importante es que tengan claro que estos son los catetos. Da lo mismo cuál es el cateto 1, cateto 2. Entonces, el reemplazo me quedaría así. Hipotenusa al cuadrado, que no sé cuánto mide, va a ser igual a 8,56 al cuadrado más 2,78 al cuadrado. Lo voy a resolver paso a paso. 8,56 al cuadrado me da 73,2736. 2,78 al cuadrado me da 7,7284. Sumo eso. Y eso me da 81,002. Ahora, ojo, la hipotenusa está al cuadrado, no es que mida eso. Por lo tanto, si una incógnita está al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada para que deje de estar al cuadrado. Y aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados. Por lo tanto, la hipotenusa en este caso me da 9 metros aproximadamente. 9 metros, recuerden, aproximado. Por lo tanto, con eso estaríamos dando respuesta a la pregunta del ejercicio. Nos preguntan en el ejercicio, ¿cuál será la longitud del canal que se va a construir? Y la respuesta es, esto mide aproximadamente 9 metros, aproximadamente. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Ahora, yo apliqué el teorema del seno y el teorema de Pitágoras, y solamente para que queden bien preparados para el examen, voy a hacer este mismo ejercicio, pero ahora aplicando también el teorema del coseno, para que lo hayan visto también. Entonces, el teorema del coseno está acá, este es el teorema del coseno, y este A es la medida del lado A, ese B al cuadrado es la medida del lado B, ese C al cuadrado es la medida del lado C, menos 2 por B por C, 2 veces la medida del lado B, la medida del lado C, por el coseno del ángulo que forman ambos lados. ¿Ya? En este caso voy a usar esta parte del teorema, porque en el ejercicio no sabíamos cuánto valía C, pero sí sabíamos cuánto valía A y B, y sabíamos que gamma era un ángulo de 90 grados. Entonces, el reemplazo me quedaría así. Tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B cuadrado menos 2 por B por C por coseno de gamma en este caso. Si reemplazo los mismos valores, nos quedarían que 8,56, que es lo que medía el lado A del triángulo al cuadrado, más lo que medía el lado B del triángulo, que era 2,78, menos 2 por 8. Aquí es B por C. Disculpen, aquí hace una pequeña corrección, minúscula, era A por B, disculpen. Esto me pasa por hacerlo de memoria, pero no se preocupen porque en la prueba salen las fórmulas. ¿Ya? Así que no tienen por qué aprenderse las fórmulas de memoria, recuerden que están. Entonces sería 2 por 8,56 por
2,78, y por coseno de alfa, de gamma, y en este caso ya sabíamos que gamma era un ángulo de 90 grados. Resolvemos todo eso, ingresan, todo esto lo pueden ingresar de a una sola vez en su calculadora, y así les queda que c cuadrado es 81,002. Ahí aplicamos raíz cuadrada para que c deje de estar al cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados del ejercicio, y nuevamente llegamos a lo mismo, que C es de 9 metros aproximadamente. Y si esta parte del ejercicio, con teorema del coseno, para que no les quedara duda de cómo se utiliza el teorema del coseno, ¿ya? Y para que también tengan en mente que en el examen se va a evaluar el teorema del seno, del coseno, y también el teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Permiten, voy a hidratar mis cuerdas vocales un poco. Denme, por favor, 3 segundos. Muy bien, continuemos. Dice así: la siguiente figura es el bosquejo de la forma de una casa que será ingresado en software para su diseño. Para ello, se deben entregar las coordenadas de cada vértice. Escriba las coordenadas rectangulares de los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, y considere que todos los segmentos son paralelos a alguno de los ejes. O sea, quieren que determinemos las coordenadas de A, B, todos esos puntos, ¿ya? Y pareciera que esto es difícil, pero es más simple de lo que parece. De hecho, este ejercicio en particular no tiene ningún desarrollo matemático, no hay que hacer sumas, o sea, no hay que hacer, es más como un juego de desafío de lógica, y de ver las cosas en 3 dimensiones, en el espacio. ¿A qué voy yo? Recuerden que en el plano cartesiano, nosotros tenemos las coordenadas del eje X y del eje Y, y por ejemplo, si esto es 3 y esto es 4, la coordenada X, Y en este caso sería 3,4, porque él siempre se lee primero el número que está en el eje X y posteriormente está en el eje Y. Siempre en ese orden, por favor, ¿ya? No sirve como excusa que, profesor, yo lo leo al revés. No, siempre en ese orden. El eje X primero, el número que está en el eje X, y luego el eje Y. Ahora, las coordenadas en 3 dimensiones son X, Y y Z. Y Z es simplemente la altura. ¿A qué altura están las cosas? ¿Ya? Y no requiere más complicación que eso. Entonces, queridos alumnos, para resolver este ejercicio vamos a usar esa lógica. Todos los valores que estén acá son del eje X. Todos los valores que estén acá son del eje Y. Y todos los valores que estén acá son del eje Z. Y si en 2 dimensiones las coordenadas son X, Y, en 3 dimensiones son X, Y y Z. Entonces, recuerden que son X, Y y Z, y partimos leyendo las X, luego las Y, y por último las Z. Entonces, ¿dónde está el truco acá? Por favor, pónganme mucha atención. Si se dan cuenta, tanto el punto A como el punto B, disculpen, tanto el punto A como el punto B, como el punto C, como el punto D, comparten la misma coordenada X. Si esto lo ven en 2 dimensiones, están todos en X igual 0. Por lo tanto, tanto el punto A, como el punto B, como el punto C, como el punto D, comparten la misma coordenada X, y esa sería 0, porque en este eje X no se ha movido ni a la derecha ni a la izquierda, están justo en el origen del plano cartesiano, en la mitad. Por lo tanto, todas sus coordenadas X son 0, tanto de A, B, C y D. Vamos ahora a su coordenada Y. Pónganme mucha atención aquí, por favor. ¿Ya? Quiero que se fijen en este detalle. ¿Cuánto hay de aquí a acá? De aquí a acá hay 3 metros. Por lo tanto, si hay 3 metros, Y ahí vale 3. Y A está en 3. Y B está igual que A, están juntos, en la misma coordenada Y. No sé si me explico. Por lo tanto, si A vale 3, en la coordenada Y, en B también vale 3. ¿Estamos?
Eso es. Ahora, fíjese con C. Vamos a C y D. ¿Cuánto dijimos que era de aquí a acá? De aquí a acá son 3 metros, son los mismos 3 metros de acá abajo. Si aquí es 3, acá arriba también es 3. Aquí son 3 y C está en 3. 3 más 3 es 6. Por lo tanto, C, la coordenada Y de C, es 6. Listo. Y si de aquí a acá es 3, esto más eso, suman 9. Y ahí está D. Por lo tanto, la coordenada Y de D es 9. Listo, ya tenemos las coordenadas X, Y, D, A, B, C y D. Vamos por último a la coordenada Z, que es la altura. Y esto es más simple de lo que parece. Fíjense, A, aquí está la altura, estas serían las alturas. A está acá. ¿A qué altura está A? Si comparto esto, voy por aquí, y después voy por acá. Resulta que de aquí a acá hay 2 metros, por lo tanto A está a una altura de 2. Y listo, con eso tengo ubicado en las 3 dimensiones las coordenadas X, Y y Z del punto A. Vamos al punto B. B está arriba de A. ¿Qué tan arriba? Si A estaba en 2, me voy por acá, hago este caminito. Está ahí también. Por lo tanto, si esto es 2, 1 más 1 es 2, esto también son 2 metros, por lo tanto, B está a una altura de 4 metros. Listo, eso es todo. Vamos con C. C está acá, entonces voy haciendo el caminito que me lleva al eje C, ahí. Esto era 2, esto era 2, esto vuelve a ser 2, 2, 4, 6, C está en 6. Y por último, D. D, si se dan cuenta, está a la misma altura que D. C y D están a la misma altura, por lo tanto, es 6. Listo, con eso ya tengo las coordenadas A, B, C y D. Ese es el truco, ese es el patrón para hacer estos ejercicios. Así de simple. Te vas guiando por aquellos puntos que están juntos y vas viendo patrones. Vamos, por ejemplo, ahora a las coordenadas E y F. Si se dan cuenta, E y F están paralelas las dos. Entonces, voy a colocar aquí X, Y y Z, pero de las coordenadas E y F. Partamos por la coordenada XD. ¿Cuánto es de aquí a acá? De aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá. Es decir, son 3 metros. Por lo tanto, E y F están los dos en la coordenada X3. Vamos ahora a lo que es Y, la altura. Veamos. Dijimos que de aquí a acá esto era 3, esto era 6. O sea, E, acá, miren, pónganme atención. De aquí a acá son 3, 6. Y C está a la misma altura que E, por lo tanto, por el lado de Y quiero decir, por lo tanto, la coordenada Y del punto E es 6. Y de aquí a acá es lo mismo que de aquí a acá, por lo tanto son 3 metros más. 6 más 3 son 9. Y tengo la coordenada Y. Y por último la coordenada Z. ¿A qué altura están E y F? E y F están a la misma altura que B. Comparten la misma altura. E y F están a la misma altura que B. B estaba en 4, por lo tanto su coordenada Z es 4. Eso es, queridos alumnos, así se resuelve esta clase de ejercicios. El resto, los últimos G, H y J, se los dejo a ustedes para que lo sigan resolviendo, pero esa es la lógica. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Vamos ahora a coordenadas polares. Entonces, lo primero quiero que entiendan que la diferencia entre coordenada polar y rectangular es que las coordenadas rectangulares son como en las pruebas de álgebra, ya que eran 3,4, x, y. Pero aquí las coordenadas polares se miden de otra manera. Una coordenada polar se mide de la siguiente manera. También están separados por una coma, como el eje X e Y, solo que aquí hay un radio, la medida de un radio, y acá hay un ángulo. El ángulo positivo que forma en sentido antihorario. Ángulo positivo de sentido antihorario.
¿A qué me refiero antihorario? El reloj va para acá, ¿cierto? Antihorario es que va para el otro lado y se mide desde el eje horizontal. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que tengo una coordenada polar de radio 2 y un ángulo de 15 grados. Significa que en el plano cartesiano va a estar ubicado por acá. Esto es un radio, es como si el centro de la circunferencia estuviera en el origen del plano cartesiano. Ese es el centro y es una circunferencia de radio 2. Entonces, esta sería la circunferencia. Van a perdonar mi pulso. Es decir, esa es la circunferencia radio 2 y que a partir de aquí forma un ángulo de 15 grados. Ahí estaría, si le pongo punto B, ahí estaría el punto A en la coordenada polar de radio 2 y de 15 grados. Eso es. Muy bien. Entonces, ya que recordamos lo que es coordenada polar, vamos a hacer el ejercicio. Dice, un estudiante de diseño realizó el dibujo de un engranaje utilizando coordenadas polares como se muestra en la imagen. Consideren los puntos A, 4,0 grados, B, 8,45 grados, y así sucesivamente, C y D, y determinen las coordenadas polares restantes, que son las coordenadas E, F y G. Muy bien. Lo primero que vamos a partir por la coordenada polar E, esta de acá. Ahí está el puntito. Lo primero que quiero que se den cuenta es que la coordenada polar E comparte el mismo radio que la coordenada polar D. Fíjense, si esta fuera la circunferencia, disculpen, un poquito más acá, si esta fuera la circunferencia, significa que tanto D y E comparten una circunferencia de igual radio. A ver, voy a borrar un poquito porque no me quedó muy claro. Y creo que está un poquito difícil esa de entender. Voy a hacer algo que sea más fácil de ver. Permítanme, por favor. Voy a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, la coordenada G. La coordenada G comparte el mismo radio que la coordenada B. Ahí sí, fíjense, esa es la circunferencia. Significa que si la coordenada B, que sale acá, si la coordenada B, le clica, tiene un radio de 8, significa que la coordenada G también tiene un radio de 8. Así es. ¿Estamos? Ahora, B tiene un ángulo de, se movió esto. B tiene un ángulo de 45 grados. Es decir, de aquí a acá, si mido eso, forma un ángulo de 45 grados. ¿Y cómo se llega a eso? Fíjense, esto está dividido en 3 partes. Significa que esto de aquí a acá vale 15, aquí vale 30, aquí vale 45, y así sucesivamente. Después de 45, me queda 5 más 5, 10, 1, 4, 60, 60, 75, y esto sería 90. Así está partido este plano cartesiano. Por lo tanto, ya sabemos cuánto es la medida de cada ángulo. Entonces, permítame por favor. Un segundito, por favor, quiero estar seguro nomás que... Entonces, 15 más 15 es 30, más 15, 45, 60, súper bien. ¿Por qué yo hago esto a propósito? Porque también quiero que haga esto a propósito del día de la prueba. Por favor, a veces los cálculos nos fallan. Digo, pero ¿cómo no vamos a hacer 15 más 15? No se confíen eso en la calculadora, ¿ya? Para que esto salga bien de a una. Bueno, después de 90 más 15, este vale 105, este vale 120, este vale acá 135 grados, este vale 150 grados, este vale 165 y este vale 180. Si de aquí a acá suma 180 es que vamos súper bien, ¿me entienden?
Vamos al de abajo, este mide 195, este otro mide 210, este mide 225, este de acá 240, este de acá 255 y por último este de acá 270. Vamos de maravilla. Vamos con el siguiente, 285, 300, 315, 330, 345 y 360. Listo, perfecto, una obra de arte. Ahora podemos saber con toda claridad dónde está G. G está acá. Tiramos la línea para acá, para acá, para acá. Por lo tanto, G está en el ángulo de 315 grados. Listo. Y con eso resolvimos esta parte del ejercicio. Y queridos alumnos, el valor de E, F y G se saca exactamente igual. ¿Ya? E comparte el mismo radio que con D. Y está en un ángulo de 45 grados. F comparte el mismo radio. F, si se dan cuenta, comparte el mismo radio que C. C tiene un radio de 16 y su ángulo es de 225 grados. Así se hace esta clase de ejercicios de identificar coordenadas polares en el plano. Ahora vamos al siguiente ejercicio, que dice, convierta las coordenadas polar C a rectangular. Entonces, recordemos que la coordenada polar C era de 16, radio 16 y un ángulo de 165 grados. Quieren que lo pasemos a una coordenada rectangular X, Y, ¿ya? A rectangular. Eso es lo que quieren que hagamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que voy a hacer nuevamente un plano cartesiano, porque el otro me quedé muy rayado, y ver en qué cuadrante está esta coordenada. Recuerden que tenemos, estos son los cuadrantes en los planos cartesianos. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que las coordenadas X, Y, su signo varía en función del cuadrante. Aquí las coordenadas X, Y son positivas en el cuadrante 1, pero en el cuadrante 2 la coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva. En el cuadrante 3 ambas son negativas y en el cuadrante 4 tenemos ese signo de X, Y. Eso para tener en consideración. Segundo, el radio en sí no me dice mucho en qué cuadrante está. Y lo que sí me dice en qué cuadrante está este punto es el ángulo. Y un ángulo de 165 grados está en el segundo cuadrante. Te explico. De aquí a acá hay 90 y de aquí a acá son 180, ¿cierto? Si sumo todo de una. Entonces, obviamente que un ángulo de 165 tiene que estar en el cuadrante 2. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claridad. Entonces, estamos hablando de un punto que está acá, este es el punto C, que tiene un radio 16, y de aquí a acá forma un ángulo de 165 grados. ¿Por qué hago eso? Porque ahora voy a propósito formar un triángulo rectángulo. Acá. Voy a tirar aquí una línea hacia abajo, y eso me va a formar una altura con un ángulo de 90 grados. Y si tengo un ángulo de 90 grados, puedo usar las fórmulas trigonométricas clásicas. Entonces, tengo un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 16, y si de aquí a acá es 165, lo que falta de 165 para llegar a 180 es 15, por lo tanto este ángulo es de 15 grados. ¿Ya? Porque si esto es 165, de aquí a acá es 15. Y ahí tengo el ángulo de 180 grados.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular el cateto opuesto, que yo abrevio CO, de ese lado, y el cateto adyacente de este otro lado, considerando que la hipotenusa es 16, y el cateto adyacente va a ser X, y el cateto opuesto va a ser Y. Y de esa forma voy a sacar las coordenadas rectangulares de esta coordenada polar. Entonces, recordemos un poquito de trigonometría básica y veamos qué fórmula trigonométrica puedo usar. Recordemos que seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido por hipotenusa. Y buenas noticias. Si este es el ángulo alfa, ese sería su cateto opuesto. Por lo tanto, puedo hacer el cálculo de la medida del cateto opuesto, que va a ser la coordenada Y rectangular, usando esta fórmula. Entonces, esto me va a quedar el reemplazo. Seno de 15 grados es igual a cateto opuesto, que no sé cuánto vale, dividido por la hipotenusa, que es 16. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Lo multiplico cruzado. Ya que tengo una fracción, puedo hacer que el lado izquierdo también sea una fracción, haciendo la división por 1. Y así puedo resolver multiplicando cruzado. Eso me va a quedar que seno de 15 grados por 16 debe ser una vez multiplicado por la medida del cateto opuesto. Todo número multiplicado por 1 es el mismo número, por lo tanto ya despejé cateto opuesto, y simplemente digito de una sola vez en la calculadora seno de 15 por 16, y eso me da 4,14. Quiere decir que la coordenada Y rectangular que estoy buscando es de 4,14. Vamos a hacer ahora lo mismo para calcular el cateto adyacente. Vamos a replicar este triángulo. La hipotenusa vale 16. Ya sé cuánto vale el cateto opuesto, pero yo quiero sacar el cateto adyacente. Y aquí tengo un ángulo de 15 grados. Voy a usar la fórmula de coseno, porque coseno de alfa es cateto adyacente dividido por hipotenusa. Entonces, hago el reemplazo, coseno de 15 es igual a cateto adyacente, que no sé cuánto es, dividido por 16. Como tengo una fracción al lado derecho de la igualdad, el lado izquierdo también lo transformo en una fracción, por 1, multiplico cruzado, es lo mismo que el paso anterior, coseno de 15 por 16 es igual a 1 por cateto adyacente, 1 por cateto adyacente es cateto adyacente, y resuelvo esto y me da 15,45. Es decir, esto mide 15,45. Entonces, ya tengo las medidas. Lo único que tengo que recordar ahora es que el punto C está en el cuadrante 2, y en el cuadrante 2 las coordenadas X son negativas y la coordenada Y es positiva. Por lo tanto, la coordenada polar de radio 16 y ángulo de 165 grados a rectangular sería la siguiente. Sería, primero se lee la X es negativa, por lo tanto sería menos 15,45, pongo el punto para que siempre al colocar coordenadas, la coma me separa la X de la Y, el radio del ángulo. Por lo tanto, aunque sea en decimal, por esta vez voy a colocar 15,45. Insisto, para diferenciar la coma me diferencia el X y el Y es 4,14. Y con eso hemos terminado con este ejercicio. Vamos al siguiente. Ahora vamos a hacer un ejercicio de cálculos de fuerzas. En la siguiente imagen nos piden determinar la fuerza resultante y el ángulo que forma dicha fuerza resultante con el eje horizontal, el eje X. Muy bien, queridos alumnos, lo primero que hay que hacer acá es que, recuerden, todos los vectores comienzan en el origen del plano cartesiano, en la coordenada 0,0. En estricto rigor hablamos de plano vectorial, pero es lo mismo con plano cartesiano. Entonces, hacemos esto aquí, discúlpenme que mal pulso del profesor, ahora sí, acá y acá. Y este sería mi eje X y mi eje Y, pero en el plano vectorial tiene otro valor, pero no se compliquen, es lo mismo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que vamos a separar un poquito este cuento, vamos a separar la fuerza 1 y la fuerza 2
y vamos a calcular sus componentes horizontales y verticales en forma separada. Entonces, voy a hacer un esquema de la fuerza 1, pero con un plano cartesiano. Entonces, el vector F1 parte de acá, ese vector, la fuerza 1, tiene una fuerza de 85 newtons. Y el ángulo que forma este vector con el eje horizontal es de 15 grados. Se lee en ese sentido los ángulos. Con esa información ya puedo calcular su componente horizontal y vertical. La fórmula para calcular componentes horizontales y verticales siempre es la misma. Para un componente horizontal va a ser siempre la magnitud de la fuerza o del módulo del vector, magnitud o módulo son sinónimos, multiplicado por el coseno del ángulo que forman con el eje horizontal. Ojo, el ángulo que forman con el eje horizontal. Para dirección, que es otro tema, vemos con el eje vertical. Partamos entonces, cuando es calcular componentes horizontales, el ángulo que forma con el eje horizontal. Por el lado del componente vertical es lo mismo, la fórmula, solo que en vez de seno es coseno. Componente vertical va a ser la magnitud multiplicada por ahora el seno del ángulo. Y ahora empezamos a hacer el cálculo. Entonces voy a colocar acá F1, voy a abreviar componente horizontal como CH y componente vertical como CB. Entonces, colocar aquí fuerza 1, su componente horizontal y su componente vertical. Entonces, la magnitud del componente horizontal, la magnitud de la fuerza 1 ya la sabemos, es de 85 newtons. Por lo tanto, nos va a quedar 85. Y eso multiplicado por coseno de qué ángulo? Este ángulo de acá, de 15 grados. Por lo tanto, sería por coseno de 15. Hacemos al tiro el reemplazo con el componente vertical, también es de 85, por ahora seno de 15. Otra cosa, los componentes horizontales y verticales, su signo también varía en función del cuadrante. Aquí en el cuadrante 1 van a ser ambos positivos. En el cuadrante 2, el componente horizontal va a ser negativo, el componente vertical va a ser positivo. Es la misma lógica del eje X y Y. Por eso digo que el plano cartesiano y vectorial son análogos. Solo que en estricto rigor, cuando hablamos de vectores, hablamos de plano vectorial. Pero es lo mismo. El componente 3, en el cuadrante 3 son negativos, en el cuadrante 4 tiene esa forma. Ya lo digo porque en el fondo para que ojo con los signos. En este caso, como la fuerza 1 está en el cuadrante 1, sus componentes horizontales y verticales son los mismos. O sea, son positivos, los mismos signos. Entonces, esto me va a quedar, si resuelvo esto, el componente horizontal de la fuerza 1, eso lo ingreso de 1 en la calculadora y lo aproximo con 2 decimales, me da 82,10 newton, y el componente vertical me da de 22 newton, obviamente aproximados decimales. Listo, ya hice eso con el componente horizontal y vertical de la fuerza 1, vamos a la fuerza 2. Fíjense, la fuerza 2 está acá, y se mide el ángulo que forma con el eje horizontal. Si de aquí a acá es de 10 grados, significa que de aquí a acá es 80 grados. Así de simple, porque debe sumar un ángulo de 90. Por lo tanto, si lo llevo a un esquema, el esquema de la fuerza 2 sería el siguiente. La fuerza 2 también está en el cuadrante 1, pero el ángulo que forma de aquí a acá es de 80 grados. Eso es todo. Y la fuerza 2 es de 125 newton. Lo que voy a hacer ahora a continuación es calcular el componente horizontal y vertical de la fuerza 2, tal cual como lo hicimos con la fuerza 1. Y nos queda lo siguiente. Entonces, coloco CH, componente horizontal, componente vertical, fuerza 1. Y el reemplazo sería la magnitud de la fuerza 2 de 125 newtons, multiplicado por el ángulo que forma con el eje horizontal, que es 80,
El componente vertical es lo mismo, solo que eres con seno. Disculpen, eso es la fuerza 2. Y así nos queda lo siguiente. Si resuelvo 125 por coseno de 80 me da 21,7 newtons aproximadamente. Si resuelvo 125 por seno de seno 80 me da 123,10 newtons. Listo, ya tengo calculados los componentes horizontales y verticales de la fuerza. ¿Por qué hice esto? Porque para calcular la fuerza resultante debo sumar las fuerzas 1 y las fuerzas 2, sus componentes horizontales y verticales. Entonces voy a colocar fuerza resultante, la fuerza que resulta, y la voy a abreviar como FR, va a ser igual a la suma de los componentes horizontales de la fuerza 1 y fuerza 2. Entonces, puede ser aquí la tablita, CH, CB, componente horizontal vertical, fuerza 1, fuerza 2 y fuerza resultante. Entonces recordemos, la fuerza 1 tenía un componente horizontal de 82,10, vertical de 22, ¿ya? Estoy traspasando los datos, así de simple. ¿Ya? Estos datos de acá. Esos y este otro los coloqué acá abajito. Y ¿cómo se resuelve esto? Sumo. En forma vertical, componente horizontal con componente horizontal, y sumo componente vertical con componente vertical en forma vertical, valga la redundancia. Entonces, 82,1 más 21,7 me da 103,8 newton aproximadamente, y 22 más 123,10 me da 145,1 newtons aproximadamente. Es decir, la fuerza resultante tiene un componente horizontal de 103,8 newtons y 145,1 newtons como componente vertical. ¿Qué hacemos ahora? El ejercicio nos pide la magnitud, el módulo. Lo que vamos a hacer es colocar en el plano vectorial esta fuerza resultante. Hacemos un esquema nomás. Si la fuerza del componente horizontal es positiva, está a la derecha del origen, y si la componente vertical es positiva, está acá. Quiere decir que la fuerza resultante está en el cuadrante 1, en ese sentido. ¿Ya? Ahí está la fuerza resultante. Me piden calcular el módulo de la fuerza resultante. Bueno, no hay problema. Eso es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, su módulo va a coincidir con ser la hipotenusa. Entonces, en este ejercicio yo debo calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo usando el teorema de Pitágoras. Este lado de acá mide 145,1 y este lado de acá mide 103,8. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras, C al cuadrado, que es la hipotenusa, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. No sabemos cuánto es C, pero sé que A vale 145,1, eso al cuadrado, más 103,8, eso también al cuadrado. Resuelvo de a una, lo voy a hacer un poquito más breve, y eso me da 31.828,45, aplico la raíz cuadrada, y eso me da 178 newtons, en este caso aproximadamente. Quiere decir que la fuerza resultante, que está de acá, tiene una magnitud de 178 newtons aproximadamente. ¿Mm? Bien, ahora, si nos preguntan en qué dirección va esa fuerza, para ir terminando este ejercicio, voy a hacer de nuevo el esquema. Ya sabemos que la fuerza resultante va para allá, este es FR. Sabemos que de aquí a acá es 145,1 y que de aquí a acá es 103,8. Ahora, en dirección,
vamos a hablar de los ejes cardinales. Arriba es norte, sur, este y oeste. Es decir, este es un vector, la fuerza resultante es un vector que va en sentido noreste. Lo que me falta es simplemente el ángulo. ¿Cómo calculo el ángulo? Aquí está la diferencia en lo anterior. Si para calcular componentes horizontales y verticales usamos este ángulo, que se forma con el eje horizontal, para calcular direcciones o rumbos usamos el ángulo que se forma con el eje vertical. Entonces, a este le voy a llamar beta y a este le voy a llamar alfa. Pero la buena noticia es que alfa más beta deben sumar 90. Las direcciones nunca son superiores a un ángulo de 90 grados, si no las calcularon mal. Por lo tanto, mi estrategia es bastante simple. Usando trigonometría, voy a sacar cuánto vale alfa, y una vez que tengo lo alfa, lo que falte para llegar a 90 va a ser el ángulo beta, la dirección. Entonces, la fórmula trigonométrica clásica, tangente de alfa es cateto opuesto, dividido por cateto adyacente, y si quiero sacar el ángulo, tangente a la menos 1 del cateto opuesto, dividido por el cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto opuesto, en este caso, es y, por lo tanto, sería el reemplazo así. 145,1 dividido por 103,8. ¿Ya? O sea, estoy diciendo que este sería el cateto opuesto de ese ángulo alfa y ese sería su cateto adyacente. Ingreso toda la calculadora y me da 54,42 grados. Por lo tanto, alfa es un ángulo de 54,42. Y si alfa mide 54,42, lo que le falta para llegar a 90 es beta, y hacen la resta, la suma como ustedes gusten, beta me da un ángulo de 35,58 grados. Por lo tanto, la fuerza resultante es un vector que tiene una dirección no al norte, 35,58 grados este. Eso sería. Listo, y para ir terminando con este tutorial, vamos a hacer el último ejercicio, que es de equilibrio, y que dice así. Permítame, voy a mojar las cuerdas vocales, y con esto ya terminamos. Bien, dice así. Realice un esquema de las fuerzas, complete la tabla, y determine la relación, y determine, la tensión de cada cable para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Déjenme lubricar un poco mis cuerdas vocales. Y respondo a este ejercicio. Bien, para ir terminando. ¿Cómo hago esto? Bueno, lo primero es que van a trazar el plano cartesiano justo en el punto de equilibrio de las tres cuerdas. Ahí. Así lo vamos a trazar. Segundo, en este ejercicio no dan la magnitud en Newton de estas tensiones, solo dan la magnitud de T3. Y T3 es de 50 Newton. Esa es toda la información que nos dan. Para calcular las tensiones de T1 y T2 vamos a tener que resolver esto como un sistema de ecuaciones, pero es más fácil de lo que parece. Entonces, lo primero es que quiero que entiendan una cosita bastante simple. Si este ángulo es de 45, este ángulo también es de 45 grados. ¿Por qué? Porque todos los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, si este ángulo es de 45 y este ángulo es de 90, 90 más 45 me suma, disculpen, 90 más 45 me suma 135 y 135 para llegar a 180 me da 45. Y de aquí a acá también son 45 porque deben sumar 90. En síntesis, si lo entendieron bien, si este mide 30, ese también mide 30. ¿Ya? Hay otro tema de ángulos opuestos por el vértice, pero cuando lo explico así en clase me lo entienden a la primera. Y ahora, con eso teniendo claro, vamos a hacer el esquema de las fuerzas. Entonces, hacemos nuestro plano cartesiano y
tenemos aquí la tensión 2, que forma con la horizontal, el eje X es un ángulo de 45 grados. Ahora, acá tenemos la tensión 1, que forma un ángulo de 30 grados. Y por último, acá tendría la siguiente tensión, que es T3, pero ojo, yo sé cuánto es T3, que es de 50 newton. ¿Ya? Voy a asumir que ya recuerdan cuál es la fórmula de componente horizontal y vertical. Recuerdan que en componente horizontal es el magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo con la horizontal, y componente vertical también es la magnitud de la fuerza, pero por el seno del ángulo que forma con el eje horizontal. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Lo último, recuerden, los signos en el cuadrante 1 son positivos. En este orden van los signos, para que lo tengan en consideración. Entonces, T1 es un componente horizontal. La fuerza T1, su componente horizontal está en el cuadrante 2. Por lo tanto, su componente horizontal va a ser negativo y su componente vertical va a ser positivo. Y como no sé cuánto es T1, me va a quedar lo siguiente. Menos T1, así nomás. Y eso multiplicado por coseno. ¿De qué ángulo? De acá, de ese ángulo de 30 grados. Entonces, T1 por coseno de 30. Y lo voy a resolver al tiro. Coseno de 30 es 0,87, por lo tanto, esto me va a quedar menos 0,87 veces T1. Su componente horizontal quería T1 por seno de 30, el seno de 30 es 0,5, y eso me queda así. 0,5 multiplicado por T1. Listo, vamos a tensión 2. La tensión 2 está en el cuadrante 1, van a ser positivos tanto su componente horizontal como vertical, y forma con la horizontal un ángulo de 45 grados. Por lo tanto, en reemplazo me quedaría así. T2 por coseno de 45 y T2 por seno de 45. Resuelvo coseno de 45, que es lo mismo que seno de 45, y aproximado me da 0,71 multiplicado por T2, y 0,71 multiplicado por T2. Lo que hace es que coseno de 45 es lo mismo que seno de 45. Y por último, T3. T3 estaría formando un ángulo de 90 grados con la horizontal. Por lo tanto, y su magnitud es de 50 newton. Por lo tanto, en T3 sí puedo colocar su valor. Magnitud de 50 multiplicado por coseno de 90. Coseno de 90 es 0, eso me da 0. Y resulta que independientemente si considero que el componente vertical está en este cuadrante, en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4, su componente vertical va a ser negativo. Por lo tanto, me va a quedar menos 50 su magnitud por seno de 90. Seno de 90 es 1, por lo tanto me queda menos 50 newton. Listo, ya tengo identificados los componentes horizontales y verticales. El único problema es que no sé cuánto vale T1 y T2. Pero T1 es como X y T2 podría ser Y. Es como si tuviera un sistema de ecuaciones. Las condiciones de equilibrio es que si yo sumo todo esto, el componente horizontal, sumo todo esto hacia abajo, me tiene que dar 0, y el componente vertical también debe dar 0, porque esas son las condiciones de equilibrio. Entonces, si sumo los componentes horizontales, me va a quedar lo siguiente. Menos 0,87 veces T1 más 0,71 veces T2 debe ser igual a 0. Esa es una condición. Y la otra condición es la de acá. Esto, que es 0,5. Eso, más eso me tiene que dar 0. Es decir, 0,5 veces T1 más 0,71 veces T2 menos 50 debe dar 0. Y eso es un sistema de ecuaciones. Es como si T1 fuera X y T2 fuera Y. Voy a ordenar un poquito esta ecuación de acá y la voy a escribir de la siguiente manera. Arriba queda igual, 0,87 veces T1 más 0,71 veces T2 es igual a 0. Y abajo va a quedar 0,5 veces T1 más 0,71 veces T2. Este menos 50 va a pasar al lado derecho sumando. Y ahí creo yo quedan como los sistemas de ecuaciones que vimos en la primera prueba de álgebra. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, lo más fácil es hacer esto por reducción. Me refiero a que
voy a multiplicar acá abajo por menos 1 esa ecuación, para que, como tiene el mismo valor, pero igual signo, si multiplico por menos 1, voy a poder resolver esto rápidamente. Entonces, arriba me va a quedar exactamente lo mismo, pero abajo multiplico por menos 1 cada término, por lo tanto me va a quedar menos 0,5 veces T1 menos 0,71 T2 es igual a menos 50. Ahora voy a sumar esto con esto, T1 con T1, T2 con T2 y así. Fíjense, menos 0,87 T1 más menos 0,5 T1, eso me da, donde dejé el cálculo, denme un segundito por favor, que lo tenía ya desarrollado, así iba más rápido. Bueno, lo voy a tener que hacer con mi celular. Entonces, disculpen, aquí lo tengo. Dame un segundo. Entonces, aquí está. Menos 0,87 T1 más menos 0,5 T1 me da menos 1,31 T1. Este con este se cancelan, porque más 0,71 más menos 0,71 es 0, y aquí 0 más menos 50 es menos 50. Por último, como solamente tengo dos términos al lado de igualdad, el número que está a la izquierda de la igualdad pasa dividiendo al lado derecho de la igualdad, mantiene su signo. T1 sería menos 50 dividido por menos 1,31, por lo tanto, T1 es 36,5 newtons aproximadamente. Esa es la tensión de la cuerda 1. Para calcular la tensión de la fuerza 2, de T2, bueno, uso, como ya sé cuánto vale T1, uso cualquier ecuación del sistema de ecuaciones, voy a usar la primera, 0,87 veces T1 más 0,71 T2 es 0, como T1 es 36,5, hago el reemplazo, me queda menos 0,87 por 36,5 más 0,71 T2 es igual a 0. Resuelvo esta multiplicación, eso me da menos 31,755 más 0,71 veces T2 igual 0. Este número va a pasar al lado derecho de la igualdad sumando porque está negativo. 0,71 T2 es igual a 31,755. Y ahora, como solamente tengo un solo término al lado izquierdo de la igualdad y un solo término al lado derecho de la igualdad, el número que está multiplicando a la incógnita pasa dividiendo, me queda que T2 es igual a 31,755, y eso me da que, dividido, disculpen, por 0,71, y así llego a que la tensión 2 es de 44,73 newtons aproximadamente. Y con eso terminé el ejercicio. Queridos alumnos, realmente espero de corazón que esto les haya quedado súper claro y que les sirva para sacarse una excelente nota en su examen de aplicaciones a la geometría. Recuerden, si no entendieron algo, con toda confianza mándenme un correo electrónico, lo voy a responder el fin de semana cuando sea necesario, y si yo no soy su profesor de aplicaciones, bueno, mándenle un correo al su profesor de aplicaciones, estoy seguro que él también va a responder con la mejor disposición. Futuros profesionales, les deseamos lo mejor y éxito en tus estudios. Que les vaya muy bien. Chao.